presidente, y que por favor me conteste, ¿cómo hace un club social para de un día para el otro pagar 3 o 5 millones de pesos de boleta de gas? ¿Cuántas docenas de empanada tenés que hacer? La familia tiene que hacer mes a mes para llegar a cubrir ese montón. La verdad que es una cosa que es totalmente inhumana, totalmente insensible, y que yo le vuelvo a repetir, creo que este organismo es muy importante en este sentido. Nosotros tenemos que embanderarnos en relación a la movilización comunitaria y popular, esto más allá de las banderas políticas, y esto es un pedido específico que ha tenido el intendente en relación a esta comisión. Nosotros no vamos a desplegar ningún tipo de bandera política a la hora de representar a los derechos de los ciudadanos, y necesitamos que la ciudadanía se comprometa para poder realmente tener un entendimiento cabal y profundo de que si nosotros nos quedamos callados, esto viene a peor, y lo comunicado el día en esta misma línea. Una inflación programada del 17% para el año que viene. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos la ciudadanía para mantener precios en alza, alimentos que suben, medicamentos que ahora las obras sociales están cada día cubriendo menos? ¿Cómo pretenden que sobrevivamos? ¿Cómo hace un jubilado para pagar una boleta de gas de 120.000 pesos y pagar el 100% de sus medicamentos, que tal vez cuesta 100.000 pesos o más, cobrando la mínima? Que alguien me explique, porque yo no entiendo en dónde, en esa ecuación, en dónde entra la comida, en dónde entra el disfrute de la vida y de los últimos años de vida, que es lo que tendría que estar haciendo una persona de esa edad, ¿no? Yo quiero apelar en la última pregunta que tenemos para hacerle a su campo, a su expertise y cómo todas estas circunstancias juegan, ¿no? En la salud mental, en la autoestima, ¿no? De las personas. Yo pienso siempre cuando voy al súper, en mi caso soy soltero, sin familia, digamos, y mal que mal, uno por sí mismo puede sobrellevar una semana dura, pero aquella madre, aquel padre que va a comprar y que no le alcanza para todo lo que necesitan sus pibes, o que tiene que sacarle algunos beneficios o algunos gustos que le da, o no, ni siquiera gustos, elegir entre comprar un par de zapatillas o pagar la luz o el gas. ¿Cómo afecta, ¿no? Esta situación macro a la individualidad de cada vecino y sobre todo los que están en una situación económica más apretada, ¿no? Bueno, mira, realmente me alegra que puedas tener esa mirada. Creo que los periodistas tienen que poder también interpretar la parte emocional de las personas, y te felicito personalmente por esa pregunta. Creo que no hay que dejar de tener en cuenta que no se le puede pedir a las personas más de lo que las personas pueden hacer, ¿no? Y esto es una cuestión altamente frustrante que perjudica fuertísimamente la salud mental, emocional de las personas, y no hace falta ser un genio de la economía para darse cuenta que una comunidad que no llega a satisfacer mínimamente sus derechos básicos, estamos hablando de tener una casa calentita cuando llegas a tu casa y hay 0 grados afuera o hay un viento terrible. Estamos hablando de que lo que me indicó el médico, que me quiere, que hace 10 años soy su paciente, que lo que me indicó yo pueda ir a la farmacia y comprarlo a un precio razonable, que esos aportes que vengo haciendo y que se me viene descontando mes a mes de la obra social, que esos aportes que yo estoy haciendo a esa obra social se vean reflejados en un precio de un medicamento razonable, que la salud no sea un lujo, sino que sea un derecho que todos tengamos garantizados en nuestra comunidad. Estamos hablando del desarrollo de los niños, estamos hablando de personas con discapacidad que pueden tener una vida digna, estamos hablando de abuelitos, abuelas o jubilados o adultos mayores que tengan una vida digna y que tengan una salud mínima que les permita ser ese lugar de referencia en la comunidad, ¿no? El adulto mayor dispone de algo que es valiosísimo, que es la experiencia de vida. Necesitamos que nuestros adultos mayores vivan lo más posible para que ocupen ese lugar de referencia en la comunidad, ¿no?
Y las comunidades que no respetan a sus adultos mayores son comunidades que están destinadas a un fracaso social, ¿no? En este sentido yo creo que tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores, tenemos que cuidar a nuestros hijos, a nuestros niños, pero tenemos que también garantizarnos un presente digno para nosotros. Y eso, y acá quiero cerrar con esto para no extenderme, si nosotros no garantizamos nuestros propios derechos, nadie va a venir a hacerlo por nosotros, vecinos y vecinas, comunidad. Tenemos que movilizarnos y comprometernos a establecer un nivel mínimo a partir del cual no estamos dispuestos a bajar y a descender y a degradar nuestra comunidad en términos de calidad. Hasta acá, hermano, hasta acá, no podemos seguir retrocediendo más, no podemos seguir cediendo más, señor presidente. Por favor, deje de viajar tanto y colabore usted también con el sacrificio enorme que están poniendo las familias, que las grandes empresas que están teniendo un 3.000, un 6.000% de ganancia extraordinaria interanual y en dólares, que por favor pongan algo de ellas también con las ganancias exorbitantes que se están llevando. Hay una comunidad que está sufriendo, hay una población que no sabe cómo va a llegar a fin de mes. De eso estamos hablando. Doctor Morelli, ¿cómo continúa la agenda de esta comisión? Bueno, en este fin de semana hemos tenido reuniones con organismos que están trabajando con la discapacidad, justamente, por eso lo mencionaba. La idea esta semana es seguir reuniéndonos con esos organismos, porque vemos que ha habido una retirada absolutamente de las obras sociales en la cobertura de ciertos tratamientos y ciertas actividades que en la discapacidad son muy importantes. Yo he sido director médico de una asociación civil que trabajaba con discapacidad y comprendo perfectamente la diferencia que hay entre un niño con autismo que realiza actividad física, que realiza pileta, que realiza actividades de expresión artística, la estabilidad clínica que esa persona puede tener, y una persona que no recibe ese tipo de terapéuticas, ¿no? Esto está demostradísimo a nivel internacional, no hay que presentar ningún paper ni ninguna investigación multitudinaria, ya están todas presentadas, está recontra demostrado el beneficio de estas terapias en la salud de las personas. No podemos permitir que el Estado o que las obras sociales se retiren de ser garantes de la cobertura de estos tratamientos, y sobre todo no podemos someter a nuestros niños al estrés y a las familias, ¿no? Y a las madres que están yendo con papeles que se les rebotan, que se los observan, que tienen que volver a presentarlos, además de todo lo que le está generando a la comunidad en general, ¿no? Creemos que esto es algo muy importante y queremos avanzar primero por los más desprotegidos y después vamos a ir tratando de darle respuestas a toda la ciudadanía en relación a todo lo que nosotros podamos hacer. Estamos trabajando al 100% para tratar de recibir todos los pedidos, todas las demandas de la comunidad, sin importar el sector. Si hay algo que nosotros podemos hacer por ustedes, que nos contacten, que nos busquen, que se acerquen acá a la municipalidad, que estamos todavía armando lo que va a ser los canales de comunicación que va a tener la comisión con la sociedad. Vamos a estar difundiéndolo fuertemente en las próximas semanas, estén atentos, pero mientras tanto invitamos a la comunidad que se acerque. Estamos disponibles para recepcionar cualquier tipo de demanda, de solicitud, y si está en nuestro alcance, por supuesto, ayudarlos. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor Morelli. Chicos, les agradezco yo a ustedes, agradezco a toda la audiencia y bueno, les mando un saludo grande y estamos a disposición. Gracias. Allí pasaba el doctor Mauro Morelli, quien es el titular de la Comisión por los Derechos de los Riogalleguenses, que constituyó hace algunos días el municipio. Si bien él decía que no es una mesa de acción política, claramente los problemas que manifiestan y las soluciones que exigen van por ese camino. Isabel Trincado nos comenta en el streaming en vivo: a mí yo el mes pasado pagué 28.000 pesos de gas. Este mes, el 18 tengo que pagar, es decir, en 2 días, una factura de 18.000, y la segunda cuota me llegó con el vencimiento el 19, es decir, una vence el miércoles y la otra el jueves, con un monto de 95.000 pesos, es decir, 113.000 pesos en 2 boletas de gas. Soy pensionada de la mínima,
¿cómo hago para pagar la luz y para comer? Nos pregunta. Se vienen tiempos muy complicados, gente. La verdad que se vienen este tipo de de pedido de auxilio, incluso hasta socorro, sería de los usuarios, de los vecinos. Mi hermano, laburante de comercio, le vinieron 2 facturas de 100 lucas y tiene un solo calefactor. Una locura que esté pagando en muchos casos más que lo que pagan en alquiler las personas. En algunos casos tampoco tiene sentido, porque a gente que, digamos, con un solo calefactor, 2 boletas de 100 lucas no tiene ningún sentido. Algo es raro, digamos, hay gente que tiene más, digamos, yo tengo 3 calefactores y me vino 60.000 pesos. Claro, Con lo cual, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio, digamos? Hay cosas que uno hasta no termina de entender técnicamente. Y después se parece mucho cuando hace un reclamo a cualquier empresa de telefonía. No, porque tal cosa, la otra, no sé qué, el ítem de no sé cuánto, y Si te te quedas mirando para arriba y decís, Si te si te atienden. Y entonces, ¿qué hago? Porque siempre, nunca se equivocan, digamos. Siempre por algún motivo, con alguna excusa tienen la razón. Pero el caso del hermano Julián no tiene ningún sentido, digamos. Un solo calefactor, 2 paletas de 100.000 pesos. Sí. Que no. No tiene sentido, sí. No, y me quedaba con lo que decía Mauro Morelli, ¿no? Se la están llevando todos estos maracanaces de la industria del gas. Y sobre todo son unos hijos de mil, porque el latigazo fuerte, masazo a la economía familiar hogareña de muchos santacruceños, está regido por esto del gas, como bien ustedes decían. Pagan más de gas que lo de un alquiler. En muchos casos se llega con lo justo. Hay gente que va a definir entre seguir pagando el gas o comer. Te rompe todas las previsiones que puedes tener económicas. 200.000 pesos de gas. Claro. Es el equivalente a un alquiler de lo más barato que encontrás hoy. Sí. ¿Y qué haces entonces? Empezar de repente, empezar a pagar otro alquiler. De repente, sin que nadie te avise nada. Yo no entiendo a esa gente que dice, nada, pagamos poco. Con referencia, hay una discusión que no tiene sustento cuando no se sabe, no se establece cuál es el costo de la producción y transporte, si querés, del gas. Si a vos te dicen es de $10, está bien, y en base a eso empezás a hacer la cuenta. Pero nunca estas empresas transparentan cuánto cuesta la producción. Siempre dicen, no, nosotros tenemos que aumentar, le propusieron al gobierno más de 600%. ¿En base a qué tenés que aumentar más de 600%? ¿Qué estuviste 3, 4, 10 años perdiendo guita, regalándosela a la gente? Nunca van a perder guita. Es una tomada de pelo. Nunca van a perder guita este tipo de empresas, en especial la del rubro gasífero. Y estábamos pagando poco, pero es lógico que estemos pagando poco, porque no es una productiva. Es como la gente, una provincia productora de manzanas como Río Negro, no va a tener la manzana al mismo precio que en Gallegos o en Capital Federal. Claro. Y también la otra, lo que decía el doctor Morelli, es cierto, acá es esencial el gas en Santa Cruz, en todas las provincias patagónicas, sobre todo en Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut. Sí. En otras provincias se usa el gas para prender el horno de la cocina o el anafe para cocinar, nada más. Sí. Y no hay calefactores en las casas. Nosotros sí tenemos que tener calefactores en las casas, porque si no, nos morimos de frío, chicos. Sí. Y estamos hablando de lo residencial. Sí, lo industrial. Y lo industrial o lo comercial es una locura todavía. Es una locura. Los pobres comerciantes acá de Río Gallegos. Bueno, de la provincia, lo que se le ha venido en factura. Me cuentan desde Vialidad Nacional, otro día hicimos una nota contando que había un monje negro que no estaba designado, que andaba apretando a la gente. Bueno, ahora le dieron la notita con la firma y el sello, le dijeron, ahora sí estás designado. ¿Y sabes qué? Empezó a perseguir gente con más ganas. De hecho, en Vialidad Nacional, ¿qué es lo fundamental, más allá de la maquinaria que necesita, o qué tipo de profesionales necesita un área como Vialidad Nacional? Y capital humano, la gente. Sí, pero especializados profesionales en materia vial. Ingenieros, ¿cierto? Sí. Bueno, están corriendo de las principales reparticiones de Vialidad Nacional acá en Gallegos a los ingenieros, están designando a gente random, y no solo los están corriendo, sino que al sacarlos de sus funciones
peligra su puesto de trabajo. Como el ingeniero, como no va a cumplir ninguna función específica porque te sacamos la jefatura que te estamos dando. Este que pusieron ¿tiene algún título? ¿Es ingeniero? Maestro mayor de obra, aparentemente. Bueno. Lo dejaron como jefe de conservación. Su nombre es Raúl Borges. Bueno, me cuentan que hay mucho malestar. Miedo. Más que malestar, Miedo. Es miedo. En muchos casos de gente que pueda llegar a perder su laburo. Raúl, mirá que nada es para siempre, ¿eh? Bueno, dijiste. 10:49 de la mañana en la República Argentina. En este lunes 16 de septiembre te invitamos a compartir un poquito más de música en la mañana de Radio Nuevo Día. Hay un montón para tocar, hay un montón para desglosar, para analizar, y trataremos de incluirlo de aquí hasta el mediodía en esta propuesta llamada Arriba el Día. Hace 79 años nacía Tanguito, en 1945, por eso escuchamos La Balsa, obviamente, tema compuesto o co-compuesto junto con Lito Nevia. A ver, con un tema comercial. No me hagas cantar eso, por favor. Y además es tuyo la balsa. Pero voy a cantar este. Escúchame, la balsa es tuya. Pero no tiene nada que ver. Pero lo cantarla. compusiste vos en el baño de la Perla de Once. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. Voy a cantar bien de lindo. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me irán a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partirá hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partirá hacia la locura. Con mi balsa
Dale poder a tu marca. Lleva tu mensaje al corazón del público rockero con nosotros. Hacete escuchar y alcanzar nuevas alturas de éxito. Invierno 2024. Contactanos. Teléfono 2966-516051. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966 637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. Río Gallegos te cuida. Brindamos la atención primaria con dispensarios en cada barrio. Pusimos en valor el CAF Peliche para toda la comunidad. Siempre cuidando a nuestra gente, garantizamos derechos básicos. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Frey Producciones presenta Los Manceros Santiagueños en Río Gallegos. Despierta ya, mujer. Viernes 4 de octubre, 20 horas. La fiesta del folclore llega al Boxing Club. Florencia Paz, La Toma y desde El Calafate, los hermanos Calizaya. Los Manceros Santiagueños, un festival para el recuerdo. Patio de comida, servicio de cantina. Preventa de entradas en Luigi Grow, Atlético Boxing Club y alpogo.com. Los Manceros Santiagueños en Río Gallegos. Tomeso Meats S.A.
distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Si formás parte de una asociación civil, fundación, cooperativa o agrupación de vecinos organizados y tenés un proyecto o idea que busca el bienestar en tu comunidad, esta iniciativa es para vos. CGC lanza para toda Santa Cruz la 4ª edición del programa de fortalecimiento, que busca generar transformaciones positivas en nuestras comunidades a partir del desarrollo de las organizaciones que la conforman. Ingresá en www.fortalecimientocgc.com para inscribirte en el evento lanzamiento y conocer todo sobre este programa. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon Apetito es el lugar. Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass.
Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Atención Río Gallegos, si necesitas moverte por la ciudad, somos tu mejor opción. En Taxis Malvinas Argentinas te ofrecemos un servicio las 24 horas, incluso los feriados. Con más de 35 coches garantizamos sin demoras y con la mejor atención. Además, por el Día de la Madre te regalamos increíbles premios. Primer premio, 200.000 pesos. Segundo premio, 100.000 pesos. Tercer premio, una cena para dos. Solo por usar nuestros servicios recibirás un bono gratuito para participar en el sorteo. Sí, escuchaste bien, sin costo adicional. Llámanos al 444400 o 444401 o escríbenos por WhatsApp al 2966 401435. También seguinos en Facebook como Radio Taxi Malvinas Argentinas. Taxi Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. El rugir del rock nacional está en nuestras ondas, en cualquier escenario. Con cualquier banda. Espero volverla a ver. Sentilas vibrar fuerte. Temporada de invierno 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Esto es Arriba al Día, son las 11 de la mañana, 6 minutos en la República Argentina, una jornada que de a poco va mejorando, de a poco, tampoco que estamos despuntando la primavera, estamos despidiendo el invierno. 6 grados 4 la temperatura actual en Río Gallegos, 1 grado 8 la sensación térmica, la humedad es del 54% a esta hora y el viento sopla desde el noroeste a 31 kilómetros por hora. Todavía estamos lejos de los 16 grados de máxima que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional. Y en este momento recibimos en los estudios de la radio, para quienes están mirando el streaming tanto por YouTube como por Facebook, estamos con Paola Stout, que es parte de un grupo muy grande de familiares de Rodrigo Coquito Oyarzo, que atraviesan horas complejas, entiendo yo, seguramente desde lo emocional, porque mañana comienza el juicio justamente por la muerte de este joven que allá por el 5 de enero de 2023, de marzo, perdón, de 2023 perdiera la vida en un accidente de tránsito, en un incidente, como nos enseñaron a mencionarlo, a manos de un móvil de tránsito municipal, por lo cual hay un solo imputado que se sentará frente al tribunal que lo juzgue, en un pedido que en realidad la familia trató desde aquel momento hasta hoy, que los responsables fueran todos los que estaban incluidos en esa noche, en esa operativa del turno de noche que venía dejando ya varias señales de alerta, ¿no?, para la comunidad respecto de su accionar, y que finalmente en esa esquina de Belgrano y San Martín terminó por quitarle la vida a este joven apasionado por los autos de carrera, sobre todo.
muy familiar, muy amiguero y que tristemente ya no está con nosotros. Paola, muchas gracias por acercarte hasta la radio, en horas que seguramente tanto vos como toda la familia estén reviviendo muchos momentos, muchas sensaciones y que seguramente la justicia no les devuelva a Rodrigo, pero sí esperen seguramente ustedes una sanción ejemplificadora, ¿no? Hola, buenos días. Gracias por siempre estar atento a la causa, por siempre dar un lugar. Sí, son horas muy difíciles. En realidad fue un año y medio difícil para toda la familia, para mis suegros, que son gente grande, esa gente que amamos, los abuelos de mis hijos, mi suegro, el papá de mi marido, los dejaron muertos en vida, porque el día a día de ellos es muy difícil. Es muy difícil cada día que pasa sin Rodrigo para todos. Y esto se podía haber evitado, porque nosotros siempre decimos, si hubieran trabajado como debería haber sido, esto se pudiera haber evitado, la muerte de Rodrigo. El tema es que acá miraron para otro lado, hicieron la vista gorda. Habían señales de que algo grave podía pasar. Pero bueno, los funcionarios en cargos puestos a dedo por amiguismo, sin capacitación, porque eso es lo que nos queda muy claro, es que esa gente estaba muy poco capacitada o mal capacitada para cubrir esos cargos. ¿Qué duele más, la ignominia o la falta por ahí de una respuesta con el transcurso de los meses? O también esto de que se ha querido por distintos medios como a tratar de que se apacigua o se olvide lo que es poquito. Duele todo, duele la indiferencia por parte del Ejecutivo Municipal, duele lo que nos hicieron pasar, porque aparte de sufrir la pérdida de Coquito, de no poder hacer un duelo, ¿no? Porque nosotros todavía tuvimos que salir a pedir justicia a las calles, todos los domingos, del primer domingo en el izamiento, para que nos vean, para que no se olvide, para que no sea un caso más que pasaba en esta dirección de tránsito. Y duele mucho, porque con mis hijas hemos recibido cartas, documentos, mi hermana restricciones por parte de funcionarias del municipio, y es como que es una burla. Nosotros lo tomamos como si fuese una burla, una falta de respeto total al sufrimiento de la familia, ¿no es cierto? Porque nosotros no salimos a la calle porque queremos. Nosotros salimos a la calle a pedir justicia, necesitamos justicia. Paola, y además ese silencio como estrategia, ¿no?, histórica, ¿no?, de la política ante cualquier problema serio, de hacer silencio, quedarse quietito, que las cosas se calmen por sí solas, digamos, o que el tiempo transcurra, siendo que muchos de los familiares, incluso de Coquito, ustedes son incluso trabajadores municipales también, ¿no? Sí, pero bueno, esto yo siempre digo y siempre lo aclaramos con mi familia y con mi marido, esto no es político. No. De un primer momento lo dijimos, acá no hay banderas políticas. Oye, pasó en esta gestión, podía haber pasado en otra y también íbamos a salir a pedir justicia, porque a nosotros nos arrancaron la vida de Rodrigo. Pero yo creo que en esta gestión no es solamente lo que pasó con Coquito, vienen con muchos antecedentes, ¿no? Incluso nosotros formamos un grupo de familias, las familias del dolor, que está la abuelita de Nicole Díaz también. Sí. Y tampoco la está pasando muy bien, esa señora no la pasa nada bien, porque es difícil cuando te matan un ser tan querido así, de un día para el otro, de un segundo, y te hacen creer como que uno está equivocado, ¿no? Al salir a pedir justicia, a pedir una explicación, porque ni siquiera eso, un pedido de disculpa mínimo, que tampoco sirve, pero yo creo que hablaría
de la otra parte, ¿no? Que por lo menos sienten lo que pasó. Pero Sí, de hecho hubo una conferencia días después de lo acontecido donde anunciaron que José Hidalgo era el nuevo director de tránsito, que dejó mucho sabor a poco. En aquel entonces yo recuerdo que fueron aquí en las oficinas al lado del Palacio Municipal, donde ustedes estaban afuera y se terminó como interrumpiendo por los reclamos que estaban haciendo ustedes, pero verdaderamente allí no hubo... ¿Qué es lo que pasa en Argentina muchas veces, no? Que pasa algo determinante y en base a eso se elaboran leyes o se establece algún tipo de modificación, pero acá medio que se deshizo la operativa del turno de noche, se desarticuló o se sumarió o se anunció Sí, pero digo, no siguió funcionando y por ejemplo, en vez de cambiar para bien las cosas, hoy en la ría tenemos picada todos los días y nadie hace nada hasta que pase algo fatídico, ¿no? Entonces, ni siquiera para modificar esa conducta que ya se sabía que existía, sirvió, o si es que sirviera de algo, ¿no? Este tremendo hecho que los enlutó a ustedes, sobre todo, ¿no? no, ellos no toman conciencia tampoco. En ese momento que vos me decís, cuando presentaron al señor Hidalgo como nuevo director de tránsito, fui una de las que fui a encarar en ese momento secretario de gobierno, Silvio Escobar, y él, medio burlándose, como es la forma de ser, me dijo: yo hace 3 noches que no duermo. Yo le digo: ¿vos hace 3 noches que no dormís? Nosotros el resto de la vida no vamos a poder ni dormir ni estar tranquilos. Esa no es respuesta. A mí me importaba muy poco si él dormía o no. O como él me dijo: yo no puedo dejar a esa gente sin trabajo, pero sí podés dejar a una familia completa sin un ser querido, sabiendo lo que estaba pasando. Que yo le grité en ese momento porque se sabía los conflictos que habían internos ahí adentro entre la directora de tránsito en ese momento y él. Habían muchos conflictos internos, pero bueno, pudo más eso que hacer las cosas bien, ¿no? Con la operativa, sobre todo con la operativa del turno noche, que bien sabíamos cómo trabajaban, ¿no? El descontrol que había. Porque en este transcurso de este tiempo se acerca mucha gente, ¿no? Y nos empiezan a contar anécdotas, pero feas, malas. Y vos decís: ¿pero por qué al extremo ese? Ellos no eran policías. ¿Por qué tenían que esposar a una persona? ¿Por qué tenían que tirarle el teléfono y hacer que la grúa lo pase por encima, romperlo? Porque esos eran los reclamos que nos llegaban y nos contaban, ¿no? Pasaba todo. Ocho de violencia. Claro. Sí, recordemos también que en plena pandemia, ¿te acordás que hubo un caso con un enfermero, ¿no? De chileno que lo terminaron llevando detenido incluso? O sea, si vos ves todo eso, que tu gente, que vos tenés a cargo, comete todo eso, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué llegamos hasta donde llegamos? ¿Por qué dejar en manos de esta gente móviles a manejar, que vos decís, si ya sabes que tienen antecedentes, ¿por qué pones a esa gente ahí arriba? Como bien sabemos todo, y hay muchos videos y se vieron, las camionetas de tránsito venían a alta velocidad esa noche, venían pasando semáforos en rojo. O sea, y si vos lo hiciste esa noche es porque ya venías haciéndolo. Y nunca hubo un llamado de atención. ¿Qué expectativa tienen para el juicio? Mirá, es difícil porque por ahí nos preguntan: ¿vos qué le dirías al imputado? O qué espera. Nosotros por parte de la familia esperamos que sean muchos años que él pase ya de muchos años. A ver si lo ayuda a recapacitar el daño que causó. ¿Nunca hubo un perdón, una palabra de perdón, nada? No, por parte de nadie. Cuando yo te digo de nadie, es de nadie. Desde el intendente para abajo, todos los funcionarios que le siguen, nadie. Paola, ¿qué representaba Rodrigo en la familia? Y más allá de la familia política, ¿no? Yo sé que había mucha gente que era como de la familia, la gente del taller mismo, ¿no? Ahí Entre Ríos y El Pasaje, siempre me confundo los pasajes. Molina. Pasaje Molina. ¿Qué representaba él?
Mira, yo recordando a Rodrigo, perdón que me Está bien, no, es lógico, no te... lágrimas, pero Rodrigo era el menor de 5 hermanos. Era una persona muy buena, el hijo menor de 2 papás, como te digo, está muerto en vida ellos. Amaba a sus sobrinos, 10 sobrinos. Mis hijos se criaron con él. Mi hija mayor tiene la edad. Rodrigo cumpliría 32 años ahora, el 22 de septiembre. 4 meses le llevaba a mi hija. Se criaron como hermanos, con ella, con mis hijos varones. Era un apasionado de los autos, adoraba a su sobrino, trabajaba con sus sobrinos en el taller. Ujú. Era el chico que te llamaba el fin de semana y te decía, ¿qué hacemos? Hacemos algo que, bueno, y era así, todo el tiempo, le gustaba compartir. Un amigo leal, como pocos, porque los amigos se acercaron mucho, nos demostraron el amor y el cariño que le tenían a él, y son los que nos dieron fuerza para que no nos callemos, para que sigamos adelante, para que peleemos por justicia. Están siempre muy pendientes todos. Él tenía muchos amigos. Yo te puedo decir, Rodrigo tenía amigos por decir, de 14, 15 años, 20 años, gente mayor. ¿Viste esos viejos por ahí cuando uno dice los talleres de antes? Sí. Llegaba Rodrigo y ellos no tenían problema. Me falta esto, te puedo dar esto, armemos este auto acá, a este le falta otra cosa. Rodrigo era eso. Rodrigo era un amor de persona. Era muy buena gente, muy solidario. Y duele no tenerlo, duele no tener más ese llamado. Rodrigo llamaba a mi marido y decía, hermano, el día de la madre, bueno, ¿a qué hora vení? Nos juntamos. Él era el asador de la familia. Él era tan atento en todo y tan detallista que él sabía que a su mamá le gustaba el asado de tal forma, a mí de tal otra forma, de que a las chicas les gustaba una cosa. Él era así. Él era un ángel. Él era muy buena persona. La última que te hago tiene que ver con lo que vino, ¿no? Porque después de lo sucedido fueron muchas las personas que los acompañaron en un principio sobre todo, y uno sigue viendo, ¿no? Los autos con el afiche celeste pidiendo justicia. ¿Qué sentís cuando ves eso? Exactamente, justicia por Coquito, exactamente. Sí, eso fue algo especial porque fue iniciativa por ahí de los amigos, ¿no es cierto? Bueno, a ver de qué forma hacemos que esto no quede en la nada, que no se pierda en el tiempo. Entonces, bueno, chicos, ¿qué tal si hacemos calco? Dijo uno, y el otro, bueno, sí, dale. Y hay gente que se nos llegó a mi casa y decía, yo quiero colaborar, quiero ayudar en algo, yo te puedo dar plata. No se trataba de plata. Y llega una señora y me dice, bueno, ¿sabes qué hice? Hice calcos, te las voy a entregar y ustedes se la dan a la gente, a los amigos, a los chicos para que la pongan en sus autos. Y eso nos ayudó mucho. Unos se acercaban con calcos, los otra gente con pulseras, así como esta que dicen por siempre Coquito, con muchos folletos, gente que nos donó remeras. Y eso nos hizo sentir todo el cariño y el amor que le tenían a Rodrigo. Paola, mañana comienza quizá un momento en el que ustedes tengan o encuentren la oportunidad de poner un punto a esta historia, ¿no? A pesar de que seguramente el dolor va a ser perpetuo, ¿no? Para ustedes, quizá un poco de alivio, empezar a sanar. ¿Qué es lo que esperan de esta etapa del juicio? Nosotros esperamos que la justicia sea justa, ¿no? Porque ante tanta injusticia que vivimos todo este tiempo, como les digo, no solamente no bastó con la muerte de él, sino después de haber sentido tanta falta de respeto y tanta empatía por parte de quienes provocaron la muerte de él,
que en esta muerte tan injusta la justicia sea justa. Y acá hay un solo imputado, pero nosotros tenemos muy claro, que es más que evidente, que acá había mucha más gente. No tan solo que avalaba esto, sino que también hacía lo mismo que hizo Vera esa noche, nada más que el vehículo que mató a Rodrigo lo conducía Vera. Pero no olvidemos que en el otro móvil también iba más gente. Y nadie fue capaz de decir, noche, para que acá puede pasar algo. Y eso, yo pienso que esa gente que hacía eso no se quería ni su propia vida. Porque el desprecio por la vida que ellos tenían te hace pensar que ni siquiera la propia vida de ellos. Porque también podía haberle pasado a ellos algo, también podían haber estado con algún daño o muerto también. Entonces el desprecio por la vida del otro era más que claro. Paola está charla con nosotros, cuñada, ¿cierto? De Rodrigo Ollarzo, Coquito, para quienes lo conocían. Mañana comienza el juicio, una etapa fundamental de este proceso en el cual, al igual que ella, nosotros deseamos que encuentren justicia. Muchas gracias por venir hasta aquí con parte de la tropa, que seguramente mañana serán muchos más acompañándolos. Muchas gracias a ustedes. ¿Algo más que quieras decir? No sé. Que esto no vuelva a pasar. Eso es lo que nosotros pedimos, que esto no vuelva a pasar, que esa gente no tiene que andar más en la calle. Y volviendo un poquito a lo de antes, perdón, parte de la gente involucrada de esa noche, que trabajaba en operativa el turno noche, hoy van a trabajar en la Guardia Urbana, que va a lanzar, o ya lanzó el municipio, no sé. Pero esa gente, si no hizo las cosas bien antes, tampoco creo que las puedan hacer bien ahora. Allí pasaba Paola Stout por nuestra radio en horas seguramente muchas sensaciones encontradas. A partir de mañana comienza el juicio, así que podrán acompañar también quienes quieran, ¿no? Sí. Allí en la Cámara Criminal Oral en calle Malaspina, donde ustedes ya saben se desarrollan los juicios en nuestra ciudad. Y obviamente también estaremos cubriendo desde el nuevo día. Muchas gracias por acercarte hasta aquí, Paola, y nuestro deseo de que haya justicia y los acompañe a ustedes. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Me escribía Ana Redón hace un rato que me contaba, o me pedía en realidad, el tema Elegía de Joan Manuel Serrat, porque su nieto hoy cumpliría 31 años, Miguel Hernández, conocido como Oti. Así que le dedicamos este tema a ella y le mandamos un abrazo muy grande también a Ana, que es fiel seguidora nuestra. Quédate que enseguida venimos con el segmento final de esta propuesta llamada Arriba Tía. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sigey, a quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal
No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difunto y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar en la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas, secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte, y volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de las flores. Pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados de labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado, disputando tu novia en las abejas. Tu corazón ya terciopelo ajado llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado, a las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Dale poder a tu marca. Lleva tu mensaje al corazón del público rockero con nosotros. Hacete escuchar y alcanzar nuevas alturas de éxito. Invierno 2024. Contactanos. Teléfono 2966-516051. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. TDF aumenta todos los límites.
te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966 637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. Río Gallegos te cuida. Brindamos la atención primaria con dispensarios en cada barrio. Pusimos en valor el CAF Peliche para toda la comunidad. Siempre cuidando a nuestra gente, garantizamos derechos básicos. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Frey Producciones presenta Los Manceros Santiagueños en Río Gallegos. Despierta ya, mujer. Viernes 4 de octubre, 20 horas. La fiesta del folclore llega al Boxing Club. Florencia Paz, La Toma y desde el Calafate, los hermanos Calizaya. Los Manceros Santiagueños, un festival para el recuerdo. Patio de comida, servicio de cantina. Preventa de entradas en Luigi Grow, Atlético Boxing Club y alpogo.com. Los Manceros Santiagueños en Río Gallegos. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Si formás parte de una asociación civil, fundación, cooperativa o agrupación de vecinos organizados y tenés un proyecto o idea que busca el bienestar en tu comunidad, esta iniciativa es para vos. TGC lanza para toda Santa Cruz la 4ª edición del programa de fortalecimiento, que busca generar transformaciones positivas en nuestras comunidades a partir del desarrollo de las organizaciones que la conforman. Ingresá en www.fortalecimientocgc.com para inscribirte en el evento lanzamiento y conocer todo sobre este programa. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Es el lugar, Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El cañadón Caracoles y el cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontrarnos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Atención Río Gallegos, si necesitas moverte por la ciudad, somos tu mejor opción. En Taxis Malvinas Argentinas te ofrecemos un servicio las 24 horas, incluso los feriados. Con más de 35 coches, garantizamos sin demoras y con la mejor atención. Además, por el Día de la Madre, te regalamos increíbles premios. Primer premio, 200.000 pesos. Segundo premio, 100.000 pesos. Tercer premio, una cena para dos, solo por usar nuestro servicio.
Servicios recibirás un bono gratuito para participar en el sorteo. Sí, escuchaste bien, sin costo adicional. Llámanos al 444400 o 444401 o escríbenos por WhatsApp al 2966 401435. También seguinos en Facebook como Radio Taxi Malvinas Argentinas. Taxi Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468, con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección, Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 6924 o 424 786. Llega el evento del año. En DM festejamos un super sale muy super. 10, 20, 25 y 30% de descuentos en combos, productos y rubros seleccionados. No podés perderte el super sale de DM. 13, 14 y 15 de septiembre. Con tu compra estás participando de grandes premios. 13, 14 y 15 de septiembre. DM y un super sale imperdible. 42 sucursales en todo el país y más de 110 filiales festejando un super sale. Te esperamos. Más info en dmgroup.com.ar/super sale. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Estudio Jurídico Reyes Bonforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años. Especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas o comunícate al 2966 42 04 65. El viernes 4 y sábado 5 de octubre llega a la Rural de Río Gallegos la 16ª edición de FEPCA, Festival. Productores cerveceros y gastronómicos, paseo de emprendedores y como siempre una amplia grilla de artistas santacruceños. Y como artista invitado llega a Río Gallegos Dani Lescano y toda su banda. A partir del 1 de agosto vas a poder acceder a la preventa 1 y 2 en www.eventosriogallegos.com. FEPCA, Festival Provincial y Patagónico. Viví la experiencia FEPCA. Primero. El rugir del rock nacional está en nuestras ondas. En cualquier escenario. Con cualquier banda. Espero volverla a ver. Sentilas vibrar fuerte. Temporada de invierno 2024. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Así, mi estimado Brian Álvarez, continuamos en esta propuesta de la mañana de Radio Nuevo Día.
junto al querido Héctor Mancilla. Fernando Tornosa le va a hacer algunos mandados, así que en un rato lo tendremos por aquí. Le mandamos un saludo, si seguramente está escuchando la radio. Nos vamos a ir al móvil con Karina Taverne, que nos trae novedades respecto de algo sucedido el fin de semana. Che, ni los santos se salvan de estos días de fechorías y de los malhechores, porque el santuario de San Cayetano, allí en Jofre Loaiza, casi Santa Fe, fue atracado, fue visitado por maleantes. No fueron a rezar, fueron a otra cosa. No, exactamente, fueron a ni siquiera a exculparse de uno de los pecados capitales, sino a cumplir con ello, porque no entendieron que no robarás. Claro. Así que Cari Taverne desde el móvil estuvo charlando con el profe Murúa, que le contó justamente algunos detalles al respecto. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Bien, de este santuario, le pido si se puede colocar acá. ¿Cómo le va, profe? Buen día, gracias por atendernos estos minutos. Buenos días, Karina, gracias por la sensibilidad de venir a cubrir este lamentable evento, suceso mejor dicho, y buenos días a todos las audiencias del diario Nuevo Día. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Que recién estuvimos mirando. Hay cosas que preferimos, digamos, dejarla a un lado, los detalles por las dudas, ¿no? Porque siempre hay alguno, no falta, lamentablemente, que está buscando dónde hacer daño. ¿Qué pasó? Bueno, el domingo, el día sábado, que es cuando se ofrece la catequesis, estábamos preparando un desayuno. Cuando necesitamos ingresar a un lugar para lavar, nos damos cuenta con que el viento entraba de una manera sorprendente. Ahí detectamos que nos faltaba una ventana. Bueno, ahí ya empezamos a temer lo peor. Seguimos buscando y vemos que se habían robado otras ventanas. O sea, quedaron los marcos, pero se sacaron las partes corredizas de las ventanas. Bueno, a partir de ahí empezamos a seguir buscando y detectamos que habían cables sueltos y ya nos llamó la atención los parlantes. Preguntamos si algún hermano lo había sacado para utilizar en alguna celebración. No. Entonces ahí nos dimos cuenta que también nos habían robado. Y bueno, es lamentable lo que ha pasado. Creemos que han ingresado por un sector del santuario que le ha permitido facilitar el ingreso y bueno, llevarse lo ajeno. Claro, entraron por uno de los baños, se llevaron las ventanas de esos baños también. Así es, quedó solamente lo que es el marco de aluminio, se llevaron las partes corredizas y bueno, evidentemente vieron qué más podían sacar, sacaron los parlantes, vieron que podía salir y bueno, se lo llevaron. ¿Y dónde estaban ubicados, profe, los parlantes? Y los parlantes estaban ubicados acá, al pie del altar. Claro. Al pie del altar, detrás de las imágenes del Padre Pío, ahí suelen estar, que es como una especie de retorno en el audio, ¿no? Claro, que ustedes utilizan para la celebración de la misa. Así es, claro que sí. Y por suerte, digamos, uno tiene que agradecer que no fue más que eso y que no se llevaron otras cosas. Así es, como han pasado otras veces, gracias a Dios que no se han metido con las cosas sagradas del santuario. Así que bueno, eso es, digamos, la mirada positiva frente a esto. Bueno, pedimos a quien lo haya hecho, primero pedirle a Dios por la conversión de sus conductas, bueno, que recapaciten y vean de devolverlo de alguna manera. Y también lo que hace mucho pensar es que son muchas cosas que con sacrificio se hacen, como en muchas comunidades y como en muchas instituciones de sacrificio, trabajando, con la limosna de las celebraciones. Habrán visto que hemos reparado algunas partes de los pisos, las luces del santuario. Ayer se tuvo que arreglar el techo porque había filtración de agua y todo fue con trabajo y colaboración de la comunidad, de la feligresía. Y bueno, ahora estamos viendo alguna forma también de poder subsanar los arreglos de lo que se ha dañado y ver cómo se puede tener lo que se ha perdido. Claro, porque no solamente quedan los parlantes, las ventanas que se llevaron, sino también trabajar lamentablemente en medidas de seguridad para prevenir otros futuros hechos. Así es, Karina, hay que repensar ahora nuevas formas de prevención.
¿no? Para que esto no vuelva a pasar. Bien, entonces se han llevado 2 parlantes que ustedes utilizaban, así que si hay alguien que pueda colaborar, que los pueda ayudar, como decía, siempre hay algo para hacer, como en cualquier casa, ¿no? Hay cosas que hacer para mantener y todo cuesta muchísimo. Y es muy importante, este santuario es realmente muy grande y los parlantes son indispensables seguramente para la hora de la celebración de la misa y de otras actividades que ustedes tienen. Por ejemplo, ayer ya se notaba que faltaban los parlantes. Claro. Por ejemplo, no se escuchaba, si bien tenemos los audios colgados, pero no se escuchaba del todo bien. Claro. Hacía falta esa parte. Pero bueno, vamos a pedir a Dios que nos siga dando la fortaleza, que solamente de Él viene. Bueno, entonces, si alguien puede colaborar, está en condiciones de hacerlo, va a ser muy bienvenido. Se llegan hasta Jofre de Loaiza y Santa Fe, casi Santa Fe, donde está ubicado el santuario de San Cayetano, que fue lamentablemente visitado en la madrugada del día sábado. Se dieron cuenta cuando estaban por comenzar la catequesis de esta situación que la rechazamos, pero a la vez uno termina agradeciendo que no fue peor, que no rompieron otras cosas. Así es, también, así es. ¿no? Claro que sí, Karina, claro que sí. ¿Se durmieron una siestita también o qué pasó? También tenemos una hipótesis porque en el lugar de calderas Sí. da la impresión que hicieron como una especie de colchoncito con ropa que también la gente trae donada, que la deja en la ermita. Aparentemente sacaron ropa de ahí, hicieron un colchoncito en donde está la caldera, con el peligro que eso implica, Así que, bueno, y se ve que dio tiempo a pensar cómo lo iban a hacer, cómo hacer la estructura para meterse, cómo hacer para saltar luego. Claro, porque hay un paredoncito, ¿no? Sí, así es. Que bueno, vamos a tener que ver también cómo lo reparamos a eso, como decimos, para evitar nuevos hechos de Así este es, tipo. claro que sí. Por eso decimos, ¿no? Hay que terminar agradeciendo que esto no pasó a mayores. Exactamente, que no se metieron con, como dijimos recién, con las cosas sagradas que tiene el santuario. Profe, muchísimas gracias por estos minutos. Lamentamos visitarlo por esta situación, pero es lo que sucede y bueno, y hace falta que la comunidad lo sepa, involucrarnos y el que puede dar una mano va a ser más que bienvenido. Desde ya que sí. Muchas gracias y nuevamente gracias, Karina, por tu predisposición y sensibilidad frente a estos casos que lamentamos que ocurran. Bueno, el que pueda dar una mano, como decíamos, bienvenido será. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión de Nuevo Día. Allí pasaba Karina Taberna trayéndonos la data respecto de este triste postal con la que se encontraron el domingo por la mañana allí en el santuario de San Cayetano. No fueron a pedir trabajo, fueron a dar trabajo a la policía en este caso y a las autoridades de la institución que lamentablemente se encontraron con esta situación. Vamos a escuchar un poquito de música. Hoy cumpliría 78 años Camilo Sesto. Mira vos. Pero vamos a escuchar, no vamos a escuchar a Camilo Sesto, porque ya escuchamos hace un rato Serrat, muy tranqui. Así que vamos a escuchar a Nati Peluso, que reversiona a este cantautor español. Vivir así es morir de amor, Brian. Así que disfrutamos a Nati Peluso y enseguida venimos. Está Javier Piat, responsable de la planta de aguas de nuestra ciudad, con varias cuestiones para tocar. Te lo contaba Fernando en el desayuno de noticias, hubo un accidente que involucró a un móvil justamente, y para aclarar, para pasar en limpio, está aquí y hablar de otras cosas que hacen justamente al servicio, al suministro de agua en nuestra ciudad, es que nos visita, así que vamos a aprovechar a charlar con él en este segmento final de Arriba el Día. Me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor.
Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esa misma historia. Y ya no puedo más, y ya no puedo más. Estoy harta de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mendiga de sus besos. Soy su amiga, pero yo quiero ser más que eso. Melancolía. Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura. Y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, y ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más, y ya no puedo más. Harta de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mendiga de sus besos. Soy su amiga, pero yo quiero ser más que eso. Melancolía. Vivir así es morir de amor. Vivir así es morir de amor. Vivir así es morir de amor. Vivir así es morir de Estás alerta, no podés disimular. Acá el que manda sos vos. Pedí tu tema y sentí la vibra del rock nacional en tus venas. Comunícate ahora y que tu voz se escuche en el aire. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Temporada de invierno 2024.
Continuamos en Arriba al Día, en ya el mediodía de este lunes 16 de septiembre. Ya hasta ahora arrancaron todos. Yo no creo que haya nadie durmiendo. El lunes, arribita, mijo. Brian hoy se levantó temprano, caminó hoy, estimado, ¿sí? Discúlpeme, pero bueno. De la cama al baño camino. No, porque antes lo buscaba yo temprano y ahora que tengo bicicleta ya no lo busco más. Entonces hay que caminar, no queda otro. Hay luz, ya no hay tanto frío, así que bueno, zafamos. El fin de semana, nuevo día, estrenó un nuevo capítulo de Turno Noche. En este caso te mostramos, en esta propuesta que te muestra a quienes trabajan mientras el resto duerme, a las labores o los trabajadores y sus tareas en la planta potabilizadora de agua de nuestra ciudad. Y justamente el subgerente de operaciones y modernización de dicha planta, dependiente de servicios públicos, obviamente, Javier Piat, está aquí con nosotros para repasar un poco lo que ya hemos visto en redes sociales, pero también para hablar de algunas otras cuestiones que hacen a su área. Bienvenido, Javi, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias por el espacio y obviamente agradecerle a los chicos que estuvieron atrás de ese audiovisual para mostrar algo que que es invisible para muchos todavía. Sí. Es la primera vez que efectuaban, hace una filmación en este lugar de trabajo que muchos de los riogalleguenses desconocemos cómo era el funcionamiento de esto, ¿no? Específicamente lo que es la limpieza de canastos, que es el primer prefiltrado que tenemos, el filtro 1, digamos. Sí. ¿Eso es en Palermo? Eso es en Palermo Aike. Es en la cámara de captación que se encuentra ahí en la toma de Palermo Aike. El trabajo, si bien nosotros hacíamos nuestras filmaciones cuando íbamos, es la primera vez que un medio se encarga de desarrollar un audiovisual de esta manera y mostrar muy por arriba. Ese trabajo se vio ahí, está bien, tiene que entrar en 3 minutos el audiovisual. Claro. Pero es un trabajo de hora y media, y siempre dependiendo de cómo estén las condiciones del río que nos encontramos, porque muchas veces nos encontramos con que las 4 bombas tienen saturada la captación por estos canastos llenos de rama. Eso pasa en invierno, casos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Cuando viene muy sucio el... No, pasa cada vez que el río crece, pasa. Hay deshielo, pasa. Va arrastrando todos los sedimentos que están en la orilla, va arrastrando ramas, vienen flotando, y al entrar a la cámara se quedan pegadas. Atascados, sí. Claro, si nosotros no tuviéramos esos canastos, tendríamos un agua súper sucia en la planta. El impulsor, que es como un ventilador, que es el que absorbe el agua, como una aspiradora, eso está dentro del agua. Estos canastos están antes de que llegue, están antes que los ventiladores estos, que son volutas. Yo les digo ventilador para que lo entienda la gente que está del otro lado, ¿no? Eso se pone justamente para que esos sedimentos gruesos no pasen y pase el agua con partículas mucho más finas. Claro. Y además que puede dificultar la tarea de ese ventilador, no se puede romper, ¿no? Sí, los desgasta, son de bronce, cada tanto hay que hacerle algún rellenado o cambiarlos en caso de ser necesario. Pero por ahora, con el trabajo que estamos haciendo, que se hace de forma automática, apenas empezamos a ver que desciende el ingreso a la canalita Partial, que es la canalita de ingreso de la planta potabilizadora que está acá en la ciudad. Ahí ya empezamos a ver que está disminuyendo, es porque se está tapando. Si no es porque se está tapando, ahí tenemos que ir a averiguar, porque puede ser algún problema en los motores. ¿O bajo caudal del río también? No tanto, porque tenemos bastante profunda la cámara. Calculá que en verano, cuando baja el caudal del río mucho, nosotros seguimos teniendo captación. El problema que se nos da, que ustedes lo vieron en el audiovisual que armaron, lo estamos mostrando para quienes están a través de Turno Noche, es que cuando las escarchas, los inviernos fuertes, después generan un deshielo mucho mayor, más prominente, por ende te trae mucho más sedimentos grandes, como los que se ven en el video, que son ramas, pasto, barro. Cada tanto tenemos un que otro animal que queda enganchado igual ahí. Está lleno de lambreas, que son unos parásitos que tiene el río.
suelen quedar enganchados igual ahí. Ahí es la primera parte. Después, una vez que se hace esa limpieza, vuelve a la normalidad la absorción del... Por ende, las bombas no trabajan forzadas, trabajan con la fuerza necesaria Natural, para absorber el agua. Pero si no, trabajan un poco forzada al hacer fuerza y no tener caudal, no generar ingreso de caudal. Y eso normaliza las presiones en el acueducto, hace que ingrese el agua de forma normal y se puede potabilizar, como siempre. De lo contrario, vos tenés que estar viendo de que cuando baja el caudal se tiene que bajar la dosificación. A lo mismo, la dosificación sería la canilla para la ciudad, digamos. Los químicos que le agregamos al agua para poder sacarle el sedimento. Ahí va. Para separar las partículas y dejar el H2O aparte. Que luego de los filtrados que tenemos, se le añade cloro justamente para que no se generen bacterias ni ningún tipo de descomposición interna. ¿Cuántos químicos se le coloca al agua? O usualmente... Dos para separar las partículas, y una vez que están separadas las partículas y pasa por el último filtro... Este sería tipo un tamiz, ¿no? El último filtro, así queda todo el... queda el residuo, queda en la primera pileta, donde se fusiona el residuo grueso, queda donde se fusiona, que es la zona de floculación. En el ingreso de la canaleta se le inyectan los dos químicos, uno voluminiza la partícula y el otro la junta. Entonces se hace un flop, que el flop tiene un promedio de 1 centímetro de tamaño, varía entre 1 centímetro, 7 milímetros, con la partícula separada. Y se ve el agua, entre el agua se ve el flop, cómo se empiezan a unir las partículas. Eso, a través del peso que genera, se va a la parte, decanta, se va a la parte más profunda de las piletas, y se sigue trabajando con el agua que está sobre la superficie. Eso pasa por a otro prefiltrado, que es la parte de los decantadores, y de ahí va el filtro final, que es donde se le saca la partícula fina. Ya después, sin partículas, a veces puede que tenga color, pero no significa que tenga partículas, el agua se le inyecta el cloro. El color es apenas, es casi invisible al ojo. Claro. Pasa mucho que después vos por ahí ves en algunos puntos de la ciudad que sale el agua de determinado color. Bueno, es porque o la red está un poco sucia o bien el tanque, claro. Con respecto a la red, estamos limpiando en toda la ciudad, estamos limpiando la red. Se están limpiando todos los hidrantes que no se tocaban hace más de 20 años algunos, como para que se den una idea. Es por eso que cuando se cortaba el agua, antes se cortaba bastante seguido, y de repente cuando volvía arrastraba los sedimentos que estaban en el caño, que empezaban a romperse en el caño y terminaban en los domicilios. Bueno, eso estamos trabajando hace bastantes meses, limpiando lo que son los hidrantes. Hay muchas ideas, entre esas el poder poner hidrantes para bomberos en determinados puntos de la ciudad. Claro, que como están en otros lugares que llegan los bomberos, enchufan ahí y... Claro, porque si no los puntos de carga son muy pocos. Y bueno, lo vemos habitualmente cuando hay un incendio, que tienen que llevar camiones aguateros de refuerzo, digamos, para... Claro, bueno, a través de hidrantes para bomberos vamos a poder facilitar la tarea de ellos. Esto está muy por arriba, es algo como que... incipiente, sí, una idea. Sí, es algo que estamos estudiándolo muy bien, no queremos... traer algo que después nos sirva. Tenemos que ver bien cómo lo hacen los lugares que tienen donde ya hay fríos tan extremos como el nuestro, para que no se nos congele los hidrantes. Claro, el tema es que no sé si los hacen trabajar en vacío y tienen otra canilla, o bien tienen un tipo hablando de Punta Arenas, ¿no? Claro, de cinta calefactora que rodea, pero los que he visto en Punta Arenas no tienen nada externo. Entonces habría que ver cuál es cómo se manejan en ese momento. Hay que hablar con el Javi Piat de allá. Claro. Preguntarle cómo sería. Sí, puede ser. Pero si no, bueno, igualmente estamos en una época avanzada donde te metes en internet. Los países escandinavos deben tener la recontra clara en ese sentido. De hecho, hay muchas cosas que ellos utilizan y que están muy avanzados en lo que es la distribución del agua en lugares tan fríos, tanto como el que tuvimos este invierno. Claro. Porque fue atípico el invierno que tuvimos, fue como una prueba de fuego. Y por suerte considero que estuvimos a la altura. Hay gente que se ha quejado,
pero tienen que entender que no hacemos magia y no somos 500.000 empleados. Estamos muy acotados con el tema de los trabajadores y los super... los sobrecargaron. Los claro, los sobrecargamos, pero bueno, era lo que nos tocó. Tenía que ser de esa forma. Por suerte se supieron desenvolver bien, y más allá de que en algunos lugares no llegamos a tiempo por una cuestión de que la transitabilidad de las arterias internas, sobre todo en los barrios alejados que tienen tierra, calle de tierra, se nos hacía un poco cuesta arriba, sobre todo lo que es el reparto a través de los camiones. Claro, porque se encajan, ¿no? Claro, en algunos casos. Se encajan, la gente por ahí no lo toma... hay que ponerse en el lugar del trabajador, igual toman mucho frío, están todo el tiempo mojados, y resulta que por ahí te encontrás, como tenés vecinos súper agradecidos, tenés el vecino que no hay forma de que entiendan de que el problema no es nuestro, claro. Que queremos llegar pero no podemos, entonces lo toman como que lo hacemos personal o lo toman mal y se la agarran con nuestros aguateros, que es injusto. Sí, es de todas formas, eso te iba a preguntar, ¿no? Es de alguna manera es ingrato, porque cuando anda todo bien nadie se acuerda de ustedes, ahora abro la canilla, no sale agua y te empiezan a picar las orejas a lo loco, ¿no? Sí, y es normal, las personas que por ahí suelen quejarse, se quejan de todo, y bueno, uno tiene que convivir con eso igual. Porque estar en un lugar como el que estamos nosotros, yo justo estoy acá con Ariel, que también está como jefe de red de cloaca, cuando pase algo en cloacas, se la van a agarrar con él y conmigo, obviamente. Y así, pero bueno, es parte del ejercicio. Lo que nosotros hacemos, por lo menos en lo que es esta gestión, es trabajar hasta deshoras para poder darle solución a las problemáticas, y velamos por el servicio. Y no por otras cosas como se venían quizás haciendo antes. Sí, quizá claramente al vecino no le importa la excusa o el argumento que exista si no tiene agua, ¿no? Pero hay una cuestión que ya lo hemos charlado, de hecho hasta el propio gobierno pasado ya asumía que era un problema la distribución de agua en nuestra ciudad, porque es una planta que, digamos, no da abasto, o da todo el abasto que puede para la cantidad de vecinos que somos. Entonces hay una falla infraestructural de muchos años de abandono y desinversión que, bueno, la puede solucionar a menos que tenga muchos millones de dólares, ¿no? Claro, nada es mágico. Sí, eso es real. Agarramos algo muy abandonado. Si bien nosotros somos parte, porque somos empleados de carrera, no teníamos las herramientas como para generar el cambio, más allá de que presentar notas solicitando mejoras o determinadas falencias que existían, y siempre las respuestas fueron omisas. O sea, nunca nos dieron una respuesta concluente que digan, bueno, muchachos, a partir de ahora van a tener esto y esto. Desde a partir de ahora, nosotros sentimos la camiseta de la empresa, nos ponemos en el lugar del usuario, porque nosotros también somos usuarios, cuidamos los valores del lugar, porque también somos contribuyentes y a nosotros también nos descuentan con impuestos. No es que nosotros tomamos un lugar y nos sentimos dueños de, no, esto es de todos. A mí me toca representar lo que es Río Gallegos, y yo voy a velar por los intereses del contribuyente. Nosotros no permitimos que se malgaste, ni tampoco hacer un gasto indebido, porque no corresponde. Todo lo contrario, está todo el tiempo pensando en el servicio. Por ahí no lo ven ahora, pero a largo plazo se va a terminar viendo. Hemos mejorado muchísimas cosas, como por ejemplo, como le contaba fuera del aire, hace más de 2 meses que estamos trabajando de las 4 bombas que tenemos en Palermo con 3, porque justamente se afinó el tema de la distribución del agua. O sea, ¿no se derrocha agua? ¿Eso me estás queriendo decir? Se derrocha menos. Se derrocha menos. Antes... ¿Pero en el vecino común o en otras cosas se iba el agua? En general, calculo yo. Hay muchas cosas que se iban por otros lados. Habían otros entes provinciales que usaban la falta de agua como para poder generar ausencia en el lugar. No quiero ser muy específico porque no... Claro, decir no tenemos agua, no venimos a laburar. Claro, algo así, era uno de los modos operandi que solían usar. Nosotros empezamos a intervenir en determinados lugares justamente donde pasaban estas cosas. Quizás nosotros la veíamos por el tema del agua, que no podía ser que hayan
entes o institutos que gastaban más que un hotel grande, que sea de dimensiones mucho más grandes de las que tienen en el lugar, y en el lugar no duraba el agua. Y entonces, bueno, gracias a eso se empezó a sentir en la planta que el consumo del agua en la ciudad mermó, bajó bastante. Otra de las cosas que nosotros tratamos de evitar es que la gente utilice agua para construcción cuando es agua potable. Porque cuando nosotros entramos lo vamos a hacer a menor escala, y siempre doy el mismo ejemplo. Río Gallegos, hagamos de cuenta que necesita 14 litros para poder suministrarse, claro. Y nosotros estábamos potabilizando 10. ¿Cómo hacemos? Y vos pasabas por una calle y vos veías a gente lavando el auto 2 veces a la semana o 3 veces a la semana. Vos seguís un hilo de agua, esos que van bordeando el cordón, y capaz que caminás 12, 13 cuadras y terminás en un regador de una persona que dejó la canilla abierta y se fue, y dejó regando. Es que la imprudencia es esa. Capaz que no lo hace pensando en que está perjudicando a alguien, pero está perjudicando al que está más periférico, porque está mermando la red, está mermando la presión en la red. Entonces, al generar este problema, obviamente que vamos a tener una queja de un vecino que tiene baja presión. Estos puntitos finitos se ven menos, esperemos que la concientización ayude. Se ve que se han solucionado muchas pérdidas internas en establecimientos y en casas, porque de lo contrario no hubiese sido viable poder llegar a estar con 3 bombas en Palermo en la época de invernal y darle agua a toda la ciudad. Es algo que no se vio nunca y lo estamos ahora viendo. Se optimizó el funcionamiento. Se optimizó el funcionamiento. Así mismo se está optimizando también la potabilización. Hay controles diarios, constantes, tanto del laboratorio, que es la que se fija la parte más fina, como la de los guardiamóviles, que son los que visitan todos los puntos de la ciudad para ver cómo está el agua. Donde no le da bien un análisis, se avisa de forma automática, queda fuera de servicio, se purga, se limpia, se hace lo que se tenga que hacer y se vuelve a poner en servicio. Pero eso no pasa más de 2 horas, 3. Claro, no es que se va a quedar un barrio sin agua, porque de hecho un tanque... Es más, se puede poner en bypass y se hace una estación elevadora y se hace el trabajo. Podemos estar trabajando 2 días en el lugar y no lo va a notar. Se va a bajar un poco la presión, pero no lo necesario como para que falte o escasee agua en algún domicilio. No toda la ciudad depende de la planta potabilizadora. Hay otros, otros puntos donde se ha descomprimido la red, digamos. Claro. Pozos de captación, nuevos y demás. Pozos de captación, estaciones presurizadoras. ¿Cuáles son las estaciones presurizadoras? ¿Son de esas pipas de agua grandes? No, es un tanque elevado, es una estación de distribuciones de un tanque elevado. Ajá. Esas son estaciones elevadoras. Ajá. Como tiene Procrear, por ejemplo. Claro. ¿O San Benito? San Benito tiene, y después también el barrio 22 de septiembre tiene presurizadora. Ajá. Una estación presurizadora, que son las que digamos, recibe de la red, pero le da... le impulsiona a través de bombas, no con copas. Ajá. Claro. Entonces vos al lado de una cisterna tenés una sala de bombeo, que es una sala de bombeo de presurización, o sea, de bombas de presurización. ¿Y eso falta, esas copas? ¿Faltan gallegos? Ahora depende cómo encares el proyecto, va con estación elevadora o sala de bombas de presurización. Es exactamente, el funcionamiento es el mismo. El que cambia es que una copa elevadora tiene mucho menos mantenimiento que una sala de presurización. Hubiera pensado que era al revés. No, porque las bombas las dos te necesitan obviamente mantenimiento. Pero en las bombas de presurización es una sala de varias bombas de tamaños considerables. Y lo que son las plantas elevadoras tienen 2 bombas grandes, por ejemplo las que nosotros trabajamos acá, o de mediano a grande, y van funcionando de a una. Entonces siempre tenés una de reserva. Una de reserva. Las otras trabajan acorde al consumo y el mantenimiento puede ser mayor. Al otro, controlándole el aceite, por ahí se mantienen. Las otras son más chiquititas, en un mal trabajo, o que... porque funciona de manera mecánica, no las copas, sino que
toman Claro. y hacen que, digamos, por efecto mecánico el agua circule. Están automatizadas, impulsan el agua. Lo que son las estaciones elevadoras llevan de la cisterna al tanque. Las presurizadoras tienen que hacer fuerza y mantener presurizado el caño, de forma constante. Entonces, la del tanque, después el tanque hace el trabajo a través de la presión que vos le generás abajo por gravedad. La otra tiene que estar constantemente generando fuerza. Una consulta de oyente respecto del derroche de agua. Y no te quiero meter en un brete ni decir que, No, está ni bien. vamos a decir que Servicio Público está anunciando una nueva facturación, ni mucho menos, pero en otros lugares donde el agua escasea existen los medidores de agua, por ejemplo, para que vos controles y de última si no te controlás. Por ejemplo, parte de mi familia vive en Gualeguaychú y vos a la tarde no podés estar regando la vereda o el auto porque pasan y te dicen, no maestro, el agua es para consumo de la gente. Es algo que se está charlando, se está analizando. El tema es que tenemos que poner algo que sea justamente para estas zonas, porque si no el frío te puede romper el medidor. La manipulación de llaves. El problema no es que nosotros vayamos, lo pongamos. El tema es que la gente manipula la llave. ¿Cómo lo hace con la luz también, por ejemplo? También, claro. Entonces, me contaron igual. Yo sé que hay manipulación, no puedo a ciencia cierta decir que es así, pero... Sí, pero hay muchas cosas que, viste, como que sí, pero no lo sabe. puedo... Sí, lo confirmo, es que estoy hablando de que lo hacen así, y la verdad que, hay que denunciar. Sí se dice mucho, y yo no he sido testigo de verlo, pero con respecto al tema de los medidores sí sé que al manipularlos, al entrarle agua, generan, por eso llevan un líquido especial, que no se congela. Pero si vos manipulás y tienes filtración y empezás a tocar, lo terminás rompiendo. Entonces, ante eso, y no son nada baratos. Entonces, ante eso hay que analizar y bien. aparte que hay que hacer todo un sistema para ponerlo en cada casa, etcétera. El objetivo es hacerlo, sinceramente, porque tiene que estar controlado. Pero eso es algo que lo maneja más que nada la gerencia provincial con la parte técnica, que son los que trabajan, serían el cerebro nuestro. Te pregunto porque hablamos de la recorrida que hace el móvil, que va por las distintas estaciones, y el fin de semana protagonizaron un hecho que no tenía que ver puntualmente con su labor, sino que hubo un accidente de tránsito, un siniestro. Sí, 2 compañeros tuvieron un accidente. ¿Están bien ellos? Sí, ellos están bien. Hay uno que todavía está en el hospital, pero por una cuestión de seguridad, de ver si lo están monitoreando para ver si es operable o no una pequeña fisura que tiene en una parte cerca de la clavícula. Ahora cuando salgamos de acá vamos a pasar ahí por el hospital a ver cómo viene la mano. Esto fue en plena tarea, ¿no? De recorrida. A la mañana, ¿no? sí. Los turnos son de cada 6 horas cambian de turno. Este turno había ingresado a las 6 de la mañana. Arrancan recorriendo las estaciones elevadoras y todos los pozos de agua que tenemos, a donde se le toma la turbidez, se le toma si están clorando bien, las presiones. De paso revisan si las bombas están bien, si están bien de niveles de aceite. Ellos venían del Aires argentino y se iban para el 22 de septiembre, justamente esta estación presurizadora. En un imprevisto, con las condiciones del clima, que al parecer el viento también ayudó a que termine volcando, donde se le va un poquito al costado la camioneta, volantea, y cuando la quiere reacomodar volantea al parecer para el lado opuesto y justo donde el viento venía y ayudó a que giren. A ciencia cierta tampoco sé bien cómo es, eso lo verá lo que estuvieron ahí de peritaje, pero bueno, lo que sí puedo confirmar es que no tenían alcohol en sangre, estaban trabajando, es un trabajo que se hace todos los días. Una rutina, de rutina, digamos. Los chicos venían de ya revisar 7 estaciones elevadoras y casi 20 pozos, o sea, todas las mañanas lo hacen. Y bueno, es un accidente, lamentablemente le pasó, pero es algo que por ahí suele suceder, es parte del trabajo, es el riesgo del trabajo. El clima acá tampoco es tan amable, amable con estas situaciones, y justo había viento. No le estamos echando la culpa al viento ni nada, pero todos los factores hacen que pase
esto. Y bueno, por suerte están bien. Perfecto, bueno, eso es lo importante. Javi, está Javier Piat con nosotros, subgerente de operaciones y modernización de aguas y saneamiento de servicios públicos, que es parte del envío número 3 de Turno Noche. Estamos compartiéndolo también en el streaming a las imágenes que tomaron Cristian y Dani justamente en la planta, con obviamente la guía de Javier, quien nos contó. Así que los invitamos a que vayan y repasen esta propuesta, donde conocemos un poco más el trabajo, que seguramente no todos tengan en claro qué es lo que allí se hace. ¿Tuviste alguna repercusión? ¿Te dijeron, sos famoso? Papá, ahí estás en la tele. Sí, hay gente que le gusta porque no sabían que eso también se hacía. Claro. Después hay para explicar bastante. Necesitaríamos un documental para que vean todo el trabajo que se hace, el día a día, la rutina que tiene todo lo que es saneamiento es bastante activa, es muy fuerte el trabajo que se hace. Pero en buena hora que se mostró algo, ¿no? Sí, de cómo es, en buena hora, y súper agradecido por el espacio y por interesarse de la gente que trabaja de noche. Son los famosos trabajos invisibles. Exacto. Los que la gente no ve. Abren una canilla, saben que está saliendo agua, tiran el botón, saben que el agua se va por algún lado, pero atrás de eso hay gente trabajando. Justo ahora estamos con Ariel, que él es el encargado de la red de cloacas. Famoso. No, si no se trata de fama, sino que informar a la gente. Toda la cloaca, lo que tiene que ver con la municipalidad, termina en nuestra colectora, y ahí también hay un trabajo fino, un trabajo bastante estresante. Las piletas tienen una profundidad de 14 metros promedio, hay que meterse ahí abajo, limpiar, sacar bombas. No es tarea para cualquiera, no es para cualquiera. Obviamente que hay gente que desde lo calentito lo ve como algo fácil, pero no, hay que estar, no es nada fácil. De hecho, han estado teniendo, que los felicito por eso, han estado haciendo conexiones en pleno invierno, en los días más fríos, pero por una cuestión de que querían darle solución al usuario. No es que... Haciendo un pozo todo, con la tierra recontra congelada. Y en pleno centro, sí. Estuvimos, ¿cuántos días? ¿Como 5 días, 6? Se complicó por el frío extremo que había, se congelaba el agua. Casi 9 de julio, y después recuerdo uno acá cerca de la radio nomás. Yo paso todos los días casi acá en Fagnano y Urquiza. No, pero esa ya es de los chicos de distribución, que también estuvieron... Había una pérdida de agua importantísima. Sí, una pérdida de agua importante. Bueno, los chicos de distribución, cuando hay roturas grandes, la verdad que hay que sacarse el sombrero, porque le meten desde las 4 de la mañana y se quedan hasta la hora que tenga que quedarse por terminar. Ahora todos los chicos trabajan un montón, hay que reconocerle el trabajo, no hay que, la gente que por ahí tiene algún problema con el servicio. Hay mucha gente que menosprecia, son tiempos donde el trabajo estatal en muchos casos, a veces con argumentos, vos sabrás, ¿no? Que hay gente que no mueve un dedo y que cobra un sueldo y tal, y tienes todas sus triquiñuelas armadas, pero que en líneas generales la gente labura. Sí, hay mucha gente que labura. Hay a muchos que les molesta que sean tan laburadores porque se tienen que acoplar. Los dejan en Orsay, digamos. Claro, entonces, bueno, pero lo siento por esas personas. Acá nosotros estamos para trabajar. Tenemos que darle solución y lo estamos haciendo a medida que vamos pudiendo. Los chicos, la verdad que no tengo nada que decir. El equipo que se ha formado, nosotros hemos creado un departamento de mantenimiento de infraestructura como para no terciarizar nada, que me parece una manera muy importante, muy óptima de economizar y de hacer las cosas un poco más derechas. No contábamos con un pañuelo interno dentro de nuestro sector, se hizo. O sea, las herramientas de la planta de agua no tenían control, digamos. Si yo me agarraba una llave inglesa, por decirte de alguna manera, me la llevaba, la tenía que reponer el Estado. Claro, está todo muy poco controlado. Que el control no es perseguir a nadie. El control es únicamente vos tenés que velar por las cosas que tenés, que son, esa plata es de todos. Sí. O en una empresa privada vos no lo hacés porque el jefe va y te dice, ¿qué pasó? Que ya desapareció 3 veces la llave. Pero ahí el control lo hace el dueño. Claro. Que ahora en los lugares que como se venía, como yo lo veía antes, y ahora ya por lo menos no lo veo,
La situación era que es como que estabas a cargo de que no era tuyo, no, esto es de todos, y vos tenés que ser consciente de que la responsabilidad que te dan cuando estás en un lugar como el que estoy yo ahora, o mis compañeros para arriba, mi jefe, Marcela Quiroga, Jorge Avendaño, es que ellos toman la responsabilidad de saber administrar bien los fondos que son de todos, no son dueños de nada. Ese es el problema que por ahí suscitaba tanto en épocas anteriores, y no hablo solo de servicios públicos, hablo en general. La plata del Estado es de todos, y el quien esté a cargo de eso tiene que velar como si fuera familiar de todos los ciudadanos, porque si no es como que va para otro lado el enfoque, sí. Y no está bien. Después queda en cada uno qué hace o qué no hace, pero las cosas yo creo que hay que cuidarlas como propias, sin olvidar de que tiene una responsabilidad, y es justamente tratar de distribuir bien las cosas. Javi, muchas gracias por visitarnos. De nada. Esperemos que el próximo turno noche no sea premonitorio de otro accidente o algo así. Fue circunstancial esto, no lo vamos a mufar a los muchachos. Me diste la idea ahora. Me diste la idea ahora. No. Gracias por recibir a parte del equipo de Nuevo Día en la planta, y gracias también por venir a ambos en esta mediodía, que seguramente tienen muchas tareas por cumplir. Se hicieron un tiempito para charlar con nosotros. Se las debía, hace rato que venía y no venía. Visita de médico hace. Sí, fácil se va. Así que bueno, gracias a ustedes por difundir el trabajo que hacen los chicos. Espero que cuando hayan trabajos así también de magnitud importante, puedan ustedes acercarse al lugar donde están trabajando, ver en vivo lo que se hace, y bueno, a seguir para adelante. El agua, si saco un vaso y me sirvo agua a la canilla, ¿se puede tomar? ¿No hay problema? Se puede tomar. No hay problema, porque viste que también hay eso, que está bueno aclararlo, ¿no? Hay gente que hay que limpiar los tanques, ¿no? Hay que limpiar los tanques. Eso es domiciliario. Es domiciliario. Nosotros tenemos un tránsito de agua que es casi imposible al 100% que se llegue a generar algún tipo de bacteria. Claro, porque el agua no está estacionada, no digamos, está estacionada. Circula. El problema con el agua es, hay mucha gente que tiene tanques transparentes o donde le entra claridad, y vos estancás el agua más la luz, fotosíntesis. Mojo, claro. Y después del mojo, bacterias. Entonces limpien los tanques cada 6 meses. Hay que desinfectarle. Si tuviste algún problema interno, tenés que desinfectar la distribución hídrica interna de tu domicilio, para justamente garantizar de que mataste todo. Claro. La bacteria va a contracorriente, tienen que saberlo. No va a favor de la corriente. Así que, claro, tienen que de última llamar a alguna empresa. La verdad que yo no tengo el teléfono de nadie como para que ustedes puedan decirle o publicitarlo, pero hay gente, yo tengo entendido que hay gente que se encarga de la limpieza de tanques, y bueno, no sé si están certificados o no, pero por lo menos hacer una limpieza interna domiciliaria ayuda muchísimo. Perfecto. Nosotros tenemos, como les decía hace un rato, van los chicos, se va 4 veces por día a todos los pozos y 8 veces por día a todas las estaciones a hacerle análisis. Y además tienen el laboratorio propio en la planta también. Y a la vez tenemos laboratorio propio en la planta. Hay un análisis, hay un trabajo de trasfondo importantísimo. No es que hacemos análisis cada 2 días, 3 días, no. Sí. Se hacen mínimo 4 veces al día en lo que son los pozos de captación. Y en las estaciones elevadoras 8 veces al día. Y en la planta se hacen 3 veces por turno, estamos hablando de 12 veces al día. No es que no hay control, todo lo contrario, el control es muy fino y bueno. El problema está en otro lado, suscita en otro lado. Sí, puede ser que el problema sea del agua, pero no del agua que nosotros estamos distribuyendo. Es del agua que haya estancamiento en la casa, o algún tanque que no tenga una buena opacidad, que opaque al 100% y no entre nada de luz, porque si no tenés eso, aire, agua, luz, fotosíntesis. Bien, vale la aclaración de Javier Piat, que nos visita en Radio Nuevo Día, subgerente de operaciones y modernización de aguas y saneamiento de la planta de agua local, de servicios públicos obviamente. Y si quieren conocer la tarea, vayan a las redes sociales de Nuevo Día, que allí
él en primera persona, con el trabajo espectacular de Cristian González Santana y Daniel Torres. En la tercera edición de Turno de Noche te cuenta cómo se labura allí en la planta potabilizadora. Gracias, Javi, por tu visita. De nada, y lo último, si Sí. necesitan comunicarse con nosotros, lo pueden hacer en Avenida Parque Industrial, al 1050 estamos, y el teléfono de allí es 431-837. 431-837, el número de la planta de agua por si necesitan hacer alguna consulta o pedido. Nos vamos, Brian, nos vamos porque tu abuela te está esperando con... No sé qué almorzarás hoy, pero esperemos que te sorprenda para bien. Lunes, hemos cumplido con la tarea de cada mañana en Arriba al Día. Te dejamos en compañía de la buena música y después de las 2 de la tarde vienen Beto, Claudia y Sandro con Fuera de Contexto. Héctor, muchas gracias por existir. Nos vemos mañana. Chao, Fernando Torno ha sido parte de este envío, al igual que Karina Taberna desde el móvil, y la selección musical y puesta en el aire estuvo a cargo del comandante Brian Álvarez. Mi nombre es Julián Quirós y te agradezco por elegirnos cada mañana. Hasta mañana. Chau.